semana fue una semana de bendición, donde se atendieron en la escuela bíblica vacacional a un número de niños y fue una experiencia para cada participante, para cada maestro y colaborador, una experiencia de bendición para sus vidas. Gracias le doy a la hermana Gypsy y a su equipo por haber atendido a estos niños en nuestra iglesia en esta programación. Amén. Amén. ¿Qué tal si abrimos la Biblia, por favor, en el libro de Génesis, en el capítulo 12? Vamos a leer los primeros 3 versículos de este capítulo. Vamos a hablar sobre el enfoque hacia la familia. Nos dice las escrituras de esta manera: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa que de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en todas las familias de la tierra. Será bendita en ti, dice, en ti toda la familia de la tierra. Dijo algo acá Dios. Le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, para mostrarle el propósito de Dios que tenía con Abraham. No solamente ese propósito de sacarlo de Ur de los Caldeos, sino llevarlo a un lugar donde Dios iba a abrir puertas de bendición para él y para su familia. Conocemos la historia de Abraham, ¿verdad? Su esposa era estéril y todo esto, sabemos esa historia. Había propósito determinado de Dios donde él iba a establecer bendición. Y me llama la atención de lo que enseña la palabra del Señor cuando el caso de Adán y Eva, donde se constituye, es el origen de la familia. Dios creó a estas dos personas para establecer en su origen lo que hoy conocemos como la familia, que a su vez la familia constituye nuestra sociedad. Amén. Ahora, Dios le dio un mandato o una orden a Adán y a Eva, y le dijo en su orden que se multiplicase y llenase la tierra. En otras palabras, estableciere familia. Asimismo, Dios trata con Abraham. Con estas dos personas tiene que ver con la parte de la familia en Adán y Eva y en Abraham y su esposa. Le dice Dios a Abraham, mira Abraham, sal de la tierra donde tú estás, de tu parentela, porque es necesario que tú salgas de eso. En otro versículo, cuando las personas van a contraer matrimonio, dice la palabra de Dios, dejará a padre y a madre y se unirán y serán uno. Y esto lo componemos en estos 3 versos, lo componemos y decimos, para que haya bendición en la sociedad, nosotros debemos dejar, uno, aquellas cosas que nos atan. Hay familias que atan a otras familias que se están formando y no deja que crezca esa familia que se está formando. Por eso Dios le dice
dejará a padre y a madre. Porque existe el propósito de Dios cuando Dios le dice a Abraham, para poderte bendecir, tienes que salir de tu parentelas. ¿Ok? Tienes que salir de tu tierra para poderte dar la bendición que tú te mereces. Y la familia que vas a formar. ¿Ok? Es importante entender esto porque a veces la familia y nosotros tenemos esa cultura, y en Latinoamérica hay esa cultura donde nosotros tenemos, construimos a nuestros hijos, le construimos apartamentos en nuestros terrenos y decimos para que mi hijo tenga su casa. No queremos dejar que el hijo crezca. El europeo, el norteamericano, tiene otra cultura, tiene otra mentalidad y enseña a los hijos a tener dependencia propia. Ellos dependen de sus padres hasta cierta edad y luego ellos se establecen como parte de una sociedad hasta que ellos puedan tener una familia. Pero ellos salen de lo que es el seno o la falta de sus padres. Salen. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que cuando la persona depende o aprende a depender de sí mismo, estas personas comienzan a construir grandes cosas para su propio futuro. Pero para que ese futuro pueda llegar allí se necesita varias cosas que los padres dentro del seno familiar, cuando esos hijos están creciendo, tienen que enseñarle a sus propios hijos. Entonces, hablamos sobre el origen de la familia que están en estos dos versos de Génesis 1, 27, 28 y Génesis 1, 12, 1 y 3 al 3. La vida espiritual es necesaria para que nosotros podamos tener hijos saludables y espiritual. Nosotros tenemos que enseñarle los principios de Dios. ¿Ok? Deuteronomio lo enseña y nos da esos versos donde tiene que ver con la vida espiritual del Señor y con Dios y con el propio hombre, ¿no? Deuteronomio 6, versículos 6 al 7 y 8. ¿Quién me lo puede leer? Vamos a usar la Biblia, por favor. Abra su Biblia, sea rapidito en buscarlo. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tu hijo una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Amén, gracias. Dios está enseñando a los padres, en este caso, que tenemos una responsabilidad con los hijos de enseñar a nuestros hijos lo que es el principio de la vida espiritual en Dios para cada uno de ellos. Tenemos una mala aplicación de un texto que está en Proverbios que dice: instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Ahí está hablando dos cosas diferentes. En Deuteronomio está hablando principios bíblicos, la ley que para aquel entonces la ley debería ser enseñada a los niños para que cuando ellos comiencen a tener uso de razón, porque te dice dos lugares importantes: en la frente, colócaselo en la frente, en sus manos, su muñeca, átalo, para que ellos aprendan de ese conocimiento en Dios y asimismo tener una buena relación con Dios
Y esto tiene que ser enseñado de manera saludable. Porque si hablamos de nosotros los adultos, fuimos enseñados por nuestros padres en lo que es la vida espiritual de una manera errónea. Porque nosotros cuando éramos niños se nos enseñaba que Dios nos va a castigar porque hacíamos cosas que no teníamos que hacer, según el Padre. Pues ellos consideraban que decir una mentira y que es pecado decir mentira, ¿verdad que sí? Pero cuando el niño decía una mentira, nuestros padres nos decían, Dios te va a castigar por mentiroso. Pero nunca nos enseñaron que el mentir es pecado, sino que enseñaron el castigo de Dios sobre aquel que es mentiroso. La Biblia nos enseña que hay resultado para el que peca y su resultado es la muerte. Pero también nos habla del regalo de Dios que es la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos de la palabra de Dios en una manera colocado en una balanza para que ellos puedan entender, enseñar el camino, o como dijo Jesucristo, los dos caminos. El camino ancho, ¿qué hay en el camino ancho? ¿Qué hay en el camino ancho? Pero ¿por qué decimos perdición y muerte? ¿Ah? Porque muchos quieren ir más cómodos, pero la puerta corta es donde está la salvación. ¿Pero por qué es así? Nosotros somos muy literal y repetimos lo que se nos dice, mas no le damos una aplicación de lo que nosotros estamos leyendo. Deberíamos ser más analíticos en lo que nosotros leemos o escuchamos para después enseñar. Es verdad que el camino ancho para muchos son caminos de muerte, pero a mí me tienen que explicar por qué ese camino ancho o esa puerta ancha me conduce a mí la muerte. No solamente decir, hay el camino ancho para que se muera. No, dime por qué. No, no me diga que es pecado. Una puerta ancha es más fácil entrar, encuentran un facilismo para todos. Y lo fácil muchas veces nos lleva al pecado. Fíjate. Lo que Berke está diciendo. ¿A qué edad el joven se le abren puertas de oportunidades? Y estoy hablando de la puerta ancha. Puerta de oportunidades. De elecciones, porque ellos han pasado a otra etapa de la vida. Ya no son niños, sino que ellos son niños pensantes, donde pueden decidir. Y es por eso que estos niños, cuando entran a la edad de la adolescencia, nosotros los catalogamos como niños rebeldes. Y no son niños rebeldes. Son curiosidades de la edad de ellos. Es como, ¿qué le dice la mamá o el papá al niño cuando está comenzando a caminar? ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay un pau, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Y el niño que es curioso, es preguntón de esa edad,
Cuando tú le dices, te voy a dar pao pao, si toca eso, porque es la edad de la curiosidad, si toca eso, hay niños que preguntan, ¿pero por qué? Porque no, ¿verdad? No es una respuesta. No es una respuesta. Adán y Eva, en la edad de la inocencia, porque hay periodos, y en el periodo principal, o en el principio de Adán y Eva, estaba el periodo de la inocencia. Y en el periodo de la inocencia, Dios le dijo a Adán y a Eva, puedes comer de todo árbol que está en el huerto del Edén, pero en el árbol de la ciencia de la vida no comerás, porque si comes vas a morir. Hubo una explicación, ¿verdad? Si comes de ese árbol vas a morir, porque no te conviene conocer ese árbol de la vida, porque es peligroso para ti. El juego de la manipulación en la edad de la adolescencia, o en el periodo de la adolescencia. El juego de la curiosidad es esta. Las personas que no son de nuestra casa bombardean a nuestros hijos. ¿Sabía usted eso? Bombardean a nuestros hijos y comienzan a abrirle puertas de oportunidades. ¿Tienes edad de adolescencia? Te voy a abrir una puerta para que tú pruebes esto. Es importante que esa edad de curiosidad no le dé pao pao. No le dé pao pao a los niños. El hijo de Alejandro, ese bebé que es curioso, usted lo ve que tiene mucha energía y comienza en la música. No le diga, quédate tranquilo porque ese es malo. El hermano Víctor te ve y te va a regañar porque te voy a dar pao pao. No le digas así. No le digas a tu hijo, te va a salir el loco está afuera y te va a llevar. No le digas eso, porque está creando traumas en la vida de un niño. Cuando ve a un indigente, porque nosotros todos le decimos al indigente que es un loco, y resulta que muchos indigentes están así por cuestiones diferentes, no porque todos son enfermos mentales. Y cuando ven a un indigente, se asusta, se aterra, porque su padre le enseñó que si entra por ese camino, el loco lo va a llevar. Y usted está dañando la salud de ese hijo. ¿Me estoy dando a entender? Está dañando la salud de ese hijo. Si en la edad de las oportunidades, que es la edad de la adolescencia, donde hay cambios hormonales, cambios físicos, y comienza a ver la voz que cambia, el rostro está cambiando, su cuerpo está cambiando, usted debe enseñar a sus hijos las oportunidades de la vida que le van a venir como adolescente. Y en vez de castigarlo y entrarle a palo, porque su hijo es rebelde, me acuerdo en una iglesia que yo pastoreaba, había una hermana, ella es colombiana, y su hijo estaba creciendo, entonces ella siempre venía a mí y me decía, pastor, ore por mi pelado, colombiana, pelado. Nosotros le decimos al pequeño chamo, ¿verdad? O niño. Aquí en Maracaibo le dicen otra cosa que para mí es una mala palabra. Le dice carambito. Entonces, la hermana siempre me decía a mí, el pelado, pastor, el pelado, pastor, óreme por mi pelado. Y yo le dije, ¿pero qué tiene tu pelado?
Que tú tanto me pides oración por tu pelado. Mi pelado, pastor, es que mi pelado es muy rebelde. ¿Qué edad tiene tu pelado? Mi pelado tiene 10 años. Está entrando en la edad de la adolescencia. Es curiosidad. Es un niño que lo tuviste allí obligado en la iglesia. Los arrodillaba y los obligaba. ¡Bum! Arrodíllate a mi lado. Y ahí vamos a manejar las cosas espirituales muy sabiamente. Yo debo tener momentos de oración conmigo. Sin hostigar en la vida espiritual de mi hijo, sin llevarlo a un extremo, sino enseñarle que en Dios existe el principio de la sabiduría y el temor a Jehová. Pero usted tiene que enseñar el por qué debe haber sabiduría con el temor a Dios. No porque hay caminos que son de muerte. No, sino que ustedes deben explicarle a ellos por qué hay caminos de muerte. Pero hoy el niño tiene otra manera de ser. El niño está dentro de las redes. Y un niño de 4 años de edad ya la sabe manejar. Cuestiones que uno no la sabe todavía. Nosotros no la sabemos todavía. Nosotros los viejos. Tenemos que apelar a nuestros muchachos. Mire, ¿cómo se hace esto? ¿Ah? ¿Cómo yo puedo bajar esta aplicación? Porque estamos en otra época. No es nuestra época. Nosotros nacimos en otra época que no era esta, o que no es esta. Y estos muchachos de hoy son súper inteligentes. Pero, a pesar de su inteligencia, son quedados. Porque están distraídos y no ocupan su mente en otras cosas, sino en las redes. Y las redes es como un imán que hipnotiza a estos muchachos. Ahora, nosotros como padres, aunque no sabemos manejar las redes muy bien, nos metemos porque hay que actualizarse, ¿verdad? ¿Verdad? Hay que actualizarse. Nosotros los viejos hay que actualizarnos. Dije los viejos, ellos los viejos. Y me incluí yo, nosotros, no, ellos. Yo soy menor que esos chavos que están allí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los padres? Los padres tenemos que supervisar lo que mi hijo, aunque no manejemos las redes muy bien, tenemos que ver lo que mi hijo está haciendo. Compararlo a la palabra de Dios. Acuérdate que la palabra de Dios no cambia. ¿Ok? La palabra de Dios no es vieja. No se quedó en el pasado. Porque todo lo que hoy manejamos, aún las propias redes, eso está en la palabra de Dios. Eso es parte de lo que Dios profetizó. Dirá usted, hey, pastor, como tú dices, yo no he visto que el celular, las redes, el internet, ¿cómo se llama? La computadora, la laptop, eso no lo dice la Biblia. Te voy a decir algo lo que dice el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis dice dos cosas, o una cosa muy importante, que va a suceder en el mundo, que van a bajar 2 testigos del cielo, ¿okay? Van a estar en la tierra. Todos los hombres del mundo van a mirar lo que ha de suceder con estos 2 testigos. Ellos van a predicar, van a enviar, a hacer descender señales del cielo, y ellos van a ser muertos. ¿Ok? Y todos los hombres de la tierra van a mirar. Ahora, pregunto, ¿cómo lo vamos a mirar si yo estoy aquí en Venezuela y eso va a suceder allá en Israel?
por las redes. ¿Viste? Por las redes. ¿Ya? Existe lo que es el arco iris. ¿Verdad? Y hoy el arco iris tiene un símbolo de identidad. Dios le dio al hombre el arco iris como un pacto para que el mundo no fuese destruido más con agua. ¿Verdad que dice así la Biblia? Ahora, el arco iris fue escogido como un símbolo de quiénes. Ok, del mundo, ¿verdad? Y ellos quieren manejar, o hay un video que se está corriendo, que hizo viral, por decirlo así, vamos a hablar de esto así como actualizar, como que se hace viral. Este video habla sobre la defensa a este mundo gay. Hay leyes que se están estableciendo a favor de la homosexualidad. ¿Okay? Y ellos quieren bombardear con informaciones para que aceptemos la sociedad, para que acepten más que al viejo es a los niños. ¿Okay? Quieren trabajar con las mentes de los niños. ¿Por qué ellos quieren trabajar con la mente de los niños? Porque los niños son una esponja. Ellos absorben todo lo que ven en las redes. Y en las redes te dicen, hey, la homosexualidad es aceptada por Dios. No le tengas grimas a los gays. Eso es permitido. Dios tiene misericordia de todo. Esto te lo enseño. Y quieren tomar a los niños porque los niños, ellos deben aprender, según ellos, deben aprender a identificar, a tener una identidad, si es hombre o mujer, a la edad de la adolescencia. Ellos determinan su género y no la naturaleza. Tampoco la ciencia debe determinar el género de los niños. Y es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos la misericordia de Dios. Pero no decirle al hijo, Dios te va a castigar. ¿Y a dónde está la misericordia de Dios? La Biblia está llena de misericordia. Y si el niño te pregunta, mira, sobre este caso, si el niño te pregunta, el caso de la homosexualidad, ¿y ellos qué van a hacer? Se pierden. Dios tiene misericordia. Y esa es una cuestión de Dios y su trato con ellos. Pero Dios tiene misericordia. ¿Verdad que sí? Dios dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama al pecador. Y nosotros debemos enseñar, inculcar a los hijos. No traerlo a la iglesia. No, tienes que ir para la iglesia y si no te voy a dar palo. O lo manipula, te voy a comprar un regalo, un juego, un caramelo, un refresco si va para la iglesia. No me lo manipule. Venga usted y tráigaselo a ellos. No lo envíe a ellos solo. Porque si usted lo envía, no ve allá, tú lo estás obligando y usted se queda. Usted debe venir con sus hijos. Porque eres tú el que va a darle la cuenta a Dios. La Biblia dice que nuestros hijos es la herencia del Padre, de Dios, para nosotros. Entonces, Dios va a pedir cuenta por nuestros hijos de su vida espiritual y su vida emocional. Hay muchachos que crecen en el Evangelio y se apartan del Evangelio. Se apartaron del Evangelio. ¿Por qué te apartaste? No, yo iba cuando era pequeño, iba a la iglesia,
Pues nos hemos encontrado mucho, ¿verdad? Yo me he encontrado, ¿y por qué no está yendo más? ¿Por qué está en esa vida? No, porque mi mamá me hizo esto. Mi mamá, mi papá éramos hipócritas. Y ellos me hicieron alejar de Dios. Hay que saber educar a un niño en las cosas de Dios. Y tú debes ser el primero para que tu hijo te siga. Porque tu hijo siempre tiene que seguir. El jefe de la familia son los padres. Y Dios trata con los padres para formar a un hijo. ¿Estamos claros? Entonces, cuando dice el Deuteronomio, enséñalo, te está diciendo, instruye a los niños en los caminos de Dios. Enséñale los principios bíblicos, la misericordia, no solamente el pecado. Porque tú debes hablar de pecado, pero darle solución. No separe las cosas. Habla de lo que es malo, pero da la solución. ¿Me entiendes eso? Díganme amén porque me asusta. Siente con su hijo, siéntese. Lea un versículo bíblico, puede leer un versículo bíblico con su hijo. Léelo y allí leyéndole puedes darle una explicación a tu hijo de ese versículo bíblico. Amén. ¿Lo puedes hacer? Si no entiende ese versículo, ¿qué tienes que hacer tú? Si tu padre no entiende ese versículo, ¿qué tienes que hacer? Explicarlo. Busca a los maestros. Busca a alguien que te oriente. Yo te digo, yo no te digo, ve a las redes y en las redes entra y investiga, porque hay tantas cosas en las redes que algunas enseñanzas no cuadran. Porque no todo lo que hay en las redes es bueno. Aún lamentándolo mucho, las cosas que se predican en las redes, se predican locuras en las redes. Y nosotros no podemos decirle todo amén. Por eso es que la Biblia dice, escudriñarlo todo y retener lo bueno. En lo que es la vida espiritual, a los hijos como una herencia debemos cuidar a nuestros hijos. Y la Biblia dice que dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de tal es el reino de los cielos, porque es parte de ese compromiso que nosotros tenemos, y que enseñar a nuestros hijos. Existe hoy muchas cosas que son permisivas y nosotros somos muy permisivos con nuestros hijos. Cuando nosotros éramos niños, en nuestra época, a nosotros nos decían sí o no. Y no era necesario usar palabras, sino los ojos. Y con los ojos decían todo. ¿A usted nunca le hablaron con los ojos? Mi mamá hacía cambio de luces con los ojos. Y yo entendía la luz baja como la alta. Y rápido me iba a hacer lo que ella decía con los ojos. Porque así eran los viejos de antes. Pero hoy somos muy permisivos, muy permisivos. Y nosotros nos debemos llevar, porque no todo lo que hay en el mundo, mira, es parte de una vida moderna. No, porque muchas cosas tienen orígenes. Muchas cosas tienen orígenes. Y las modas tienen su origen. Y los creadores de las modas, la mayoría son homosexuales. Te voy a decir una moda, yo creo que eso ha bajado, y que no debe ser permitida. A veces hay que agarrar al niño y encaminarlo y explicarle, esto es esto.
y no se debe hacer por él. Pero camina. Y que él te pregunte, pero ¿por qué tú piensas que eso es malo? Entonces yo le debo explicar a él el por qué yo pienso que es malo. Debe explicar. Y yo debo tener razones, con argumentos, porque él también tiene razón y tiene su argumento. ¿No tiene su argumento? Hay que tener argumentos, y nuestros argumentos deben estar basados en la palabra de Dios, sin destruir lo que es la palabra de Dios. Aún en la sabiduría, tú debes ser una persona sabia para enseñar a tu hijo. Y si tú instruyes a tu hijo en su camino, en el camino de él, no en el tuyo, porque muchos creen que porque yo soy pastor, Eduardo está obligado a ser pastor. No, señor. Yo debo llevar a Eduardo a escoger su futuro. Y si a él no le gusta ser pastor, porque yo obligarlo a ser pastor. Hay personas que son médicos y sus hijos son médicos. Pero, y el padre se siente orgulloso. Oh, yo tengo un hijo médico, yo soy médico, siguió mi carrera. ¿Qué tal? ¿Hasta qué grado tú influiste en la vida de tu hijo para que él fuese médico? Hay hijos que tienen carreras profesionales por traumas. Por eso es que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a ser independientes. Hay padres que duermen con sus hijos cuando los hijos están pequeños. Mete la cuna a la habitación. No, que él tiene que dormir conmigo. Entonces viene el muchacho, si lo metiste en un cuarto, él viene, gatea y se mete en la cama. Y no es así. Debes enseñar a tu hijo a que él sea independiente. Es allí donde tú tienes que dormir. No es que me da miedo la oscuridad. Vas a dormir ahí. Ora con él. Enséñale a él que la oscuridad es oscuridad. Más nada. La oscuridad no sale el coco. Le dice. Cuando ellos son grandes, ellos toman sus propias decisiones. Cuando ellos entran a la adolescencia, ellos saben decidir. ¿Me estoy dando a entender? En ese camino correcto no abandonará a sus hijos. No tú, el camino. Porque ellos tomaron una decisión y supieron que esa decisión era la correcta. ¿Verdad? Entonces no se ponga a llorar cuando su hijo se case. Ay, se la llevó el sinvergüenza. Y eso que no era hijo mío. Se la llevó a ella, o si no ella, se lo llevó a él. Cuando hay un conflicto de que su hijo ya está grande y hay un conflicto de pareja, no se meten en esos rollos. No, que yo voy a inclinarme hacia mi hijo o hacia mi hija. No, ese no es problema suyo. Porque ya ellos decidieron. Y que su hijo no vaya a su casa a contarle el problema que tuvo con la pareja o con su esposa. No, diga, a mí no me interesa, diga, a mí no me interesa. Resuelve su problema, porque tú instruiste a tu hijo y enseñaste las decisiones que debe tomar. Que si toma una decisión equivocada, es allí donde tú te puedes meter. Pero cuando ellos discuten, ellos deben resolver su problema. Y no lo resuelvas tú.